El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados 19,5 millones, desplazados internos 38,2 millones o solicitantes de asilo, y se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra. El desplazamiento forzado tiende a ser prolongado y en muchos casos dura décadas. Esto provoca un sufrimiento humano y es sin duda un problema humanitario, dado que la atención y la manutención son a menudo prioridades inmediatas. También se reconoce como un problema del desarrollo, sobre todo en situaciones prolongadas, debido al importante impacto socioeconómico que tiene en los desplazados por la fuerza, así como en las comunidades y los países de acogida y los lugares de origen. La historia colombiana se ha caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. Las tendencias de la violencia en Colombia han ido cambiando en la última década. Históricamente, el conflicto se ha desarrollado en su mayor parte en áreas rurales, lo que ha llevado a un desplazamiento masivo de poblaciones desde estas zonas a otras áreas rurales vecinas, ciudades locales y áreas urbanas más alejadas. En consecuencia, en Colombia existe una amplia gama de patrones de desplazamiento, de rural a rural, rural a periurbano, de rural a urbano y el intraurbano. El desplazamiento intraurbano es un tipo de desplazamiento forzado que ocurre entre los límites de una zona urbana. Se utiliza para hacer referencia a muchos desplazamientos urbanos que típicamente tienen algunas características en común y lo diferencia del desplazamiento forzado más tradicional. El desplazamiento intraurbano consiste en la migración forzada de los habitantes de un barrio de una ciudad hacia otra a causa de la presión de grupos armados ilegales que buscan ejercer control territorial y social. Con el nuevo origen de la violencia se despojó a más de 2 millones de personas de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la época de la violencia, los principales causantes de desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal. En los años 1980 a 1990 se caracterizaron por un modelo de desarrollo excluyente, a lo cual se le sumió un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, 6,5 millones. Los lugares donde más ocurren desplazamientos forzados son los corredores de cultivos ilícitos, tráfico de armas, zonas de combate entre el ejército y grupos insurgentes. El conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de las ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. Entre las noticias que se tienen en lo que va del 2018 relacionado con esto están: la ONU denuncia a más de 800 campesinos e indígenas desplazados en Colombia. Tras un mes de guerra, Catatumbo registra 200 desplazados. Van más de 1000 desplazados en el Bajo Cauca antioqueño. Denuncian desplazamiento masivo por enfrentamiento armado en Nariño, desplazamiento masivo en Cáceres por presencia de grupos armados. Defensoría lanza alerta por desplazamiento de más de 1000 personas. Entre las razones más frecuentes que promueven los altos porcentajes están las amenazas, masacres, desapariciones forzadas, destrucción de viviendas, bombardeos, desalojos, reclutamientos forzosos, secuestros y abusos sexuales.